Bien, acá estamos de vuelta, retornamos para seguir con cartas paulinas y vamos a segunda de Tesalonicenses, a hablar un poquito, siguiendo con lo que ya vimos de la carta, la primera. Y vamos a ver que tiene algunos ingredientes particulares, no habiendo pasado mucho tiempo entre la primera y esta que vamos a ver ahora. Para recordar solamente, las cartas de Pablo tenían como objetivo llegar donde él no podía llegar, ¿sí? Algo que omití decir en la primera fue que cuando Pablo le habla a los tesalonicenses en su primera carta, les dice que muchas veces intentó llegar, muchas veces intentó verlos, muchas veces quiso estar, pero Satanás le estorbó, ¿sí? Entonces, obviamente no puedo viajar, no puedo estar, de alguna manera tengo que tener noticias de la congregación, y ahí es donde él se siente impulsado a escribir esa carta que envía por mano de Timoteo. Cuando Timoteo vuelve con las noticias de cómo está la congregación y cómo habían enfrentado ese tiempo sin Pablo, a los pocos meses Pablo se siente impulsado a escribir la segunda carta, que es la que vamos a ver ahora, donde hace hincapié en algunas cuestiones fundamentales para la vida espiritual de una congregación y una vida cristiana, y es sobre la venida del Señor, ¿sí? Habían tomado con tanta fe y con tanta firmeza la inminente venida de Cristo, el pronto retorno del Mesías, que se había filtrado una corriente como de que ya que el Señor viene, no trabajamos. Así, sencillo. Había muchos que, escudándose y buscando como excusa que Cristo ya volvía, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a mejorar? ¿Para qué voy a cuidar? ¿Para qué voy a hacer lo que tengo que hacer diariamente si el Señor ya viene? Fíjense la idea que se había infiltrado. Y también una preocupación muy grande entre los que habían muerto, desde que Pablo había estado con ellos y luego se había ido, habían fallecido algunas personas, algunos hermanos de la congregación, y la preocupación era que si venía Cristo, ¿qué pasaba con los que habían muerto? Porque se suponía que la salvación les iba a alcanzar a ellos que estaban vivos al momento de recibir al Señor, al momento de ser arrebatados, como dice la palabra, y estaban inquietos en ese sentido. Entonces Pablo aborda estas dos cuestiones en la segunda carta a los tesalonicenses, donde quiere corregir algunas creencias erróneas relacionadas a los días finales y sobre todo al día del Señor. Si hacemos un recorrido de esto, me estoy estirando, no para hacer gimnasia, sino para un mate, que viene bien. Dice que la preocupación era por los que habían fallecido y no sabían si iban a ser salvos o no, o dónde habían ido a parar hasta que Cristo volviera. Cuando Pablo escribe esto, hace una aclaración y dice categóricamente, y dice que por favor lo compartan y se apoyen y se animen con esto, de que los que murieran en Cristo serían, en el día del Señor, serán arrebatados primero, ellos resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esto les escribió Pablo para confirmarles, y dice: no precederemos a los que murieron en Cristo. O sea, los que murieron en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estén, los que hayamos quedado vivos, en ese momento juntamente recibiremos al Señor en el aire. Esto trajo paz a la congregación, aquietó esa incertidumbre, y Pablo les animó a que se animaran unos a otros con estas palabras y se confortaran unos a otros. Y respecto de los que habían tomado esta corriente de que, bueno, si Cristo está por venir, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? Pablo les aclara firmemente que tienen que hacerlo, ¿sí? Que el que no trabaja, que no coma, dice, sencillamente.
¿sí? Pablo fue un hombre de trabajo, él se solventó a él mismo, ¿se acuerdan que era fabricante de tiendas, de carpas? Nunca fue gravoso en ninguna de las congregaciones y enseñó esto justamente, ¿sí? Que uno tiene que procurarse el sustento, que tiene que ser ejemplo para con los de afuera, que tiene que cuidar de la casa y de la iglesia de Dios, pero sobre todas las cosas que tiene que guardar la fe. Algo que también es interesante es que había una corriente que se había filtrado también de decir que ya estaba la tribulación, que estaban prontos a la tribulación y había causado mucha inquietud en la congregación. Pablo entonces declara que primero estaría una gran apostasía y una rebelión. Ese sería una indicación, un indicador de la gran tribulación. Y una gran rebelión para con el Señor, un impedimento que iría en contra de Dios y de la palabra. Segundo, que el inicuo o el hijo del pecado se rebelaría, ¿sí? Y tercero, que advierte a la iglesia de que se habría engañadores, se levantarían engañadores en la congregación. Esos serían indicadores claros de que empezaría una tribulación, una persecución, no antes. Entonces, fíjense cómo Pablo se toma el trabajo, aún a la distancia, porque estaba lejos, de cuidar del rebaño, cuidar de la congregación, y a medida que iba llegando información, inquietudes, preguntas, él las iba ordenando, las iba respondiendo y las hacía llegar a la congregación. Una de las características principales que tiene esta carta es que contiene uno de los pasajes más elaborados del Nuevo Testamento acerca de la iniquidad y del engaño final en la historia. Otra cosa que tiene de característica es el justo juicio de Dios que acompaña la segunda venida de Cristo, que aquí es como una antesala del Apocalipsis. Y por último, emplea palabras o términos para el anticristo que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. O sea que es el libro más antiguo de las cartas pastorales, de las epístolas paulinas, perdón, es el libro más antiguo, la de primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir avanzando en las cartas paulinas a partir de hoy y veremos las nueve cartas paulinas y las 4 cartas pastorales, que fueron un total de 13 que escribió el apóstol Pablo luego de sus viajes misioneros, ¿sí? Así que hasta acá y los espero a la próxima. Gracias.